Buenos días a todos, bienvenidos a la clase magistral de la presentación de la tutoría Olimpiadas Juveniles Matemáticas, séptimo y octavo grado. Espero que disfruten esta clase. Vamos a empezar ahora a presentar a los tutores. Empiezo con mi persona, yo soy Luciano Salvetti, voy a ser su tutor en este entrenamiento Olimpiadas Juveniles de Matemática, séptimo y octavo grado. Yo soy estudiante de último trimestre de la licenciatura en Matemáticas Industriales en la Universidad Metropolitana. También he participado en Olimpiadas Juveniles de Matemática, he recibido diversos premios y medallas a nivel regional y nacional, y además he participado también en la corrección y cuidado de estas pruebas. Entonces yo les puedo decir que en mi experiencia es importante llevar un entrenamiento, sobre todo en estas Olimpiadas Juveniles, porque a diferencia de las recreativas, estas toman las preguntas en pruebas de desarrollo, toman otro tipo de nivel. Aquí se exige, por ejemplo, que el estudiante dé una respuesta más completa a los problemas. Se espera también que sepa dar algunas demostraciones sencillas para justificar sus argumentos. Entonces, qué mejor momento que empezar a entrenarse desde ahorita en estas Olimpiadas. Más adelante les voy a hablar de cuáles son las etapas y en qué se suelen preguntar en estos tipos de Olimpiadas. Pero ahora, les presento a su nuevo cotutor. Se llama Jorge Arias. Ahorita, Jorge, ya te puedes presentar. Buenas, mi nombre es Jorge Arias, soy ingeniero mecánico egresado aquí de la Universidad Metropolitana también. Y será un gusto trabajar con ustedes, apoyarlos en su formación. Yo también participé de Olimpiadas Juveniles de Matemáticas, también con algunos reconocimientos a nivel regional. Y espero que podamos sacar el mayor provecho de esta experiencia y podamos aprender un poco más. Vamos a hablar ahora del formato de la competencia. La competencia consta de 3 etapas regularmente. La primera es una etapa preliminar, se conoce como la prueba canguro. Esa es una prueba que consta de 30 preguntas de selección simple, en donde se evalúan distintos problemas que pueden ser abordados de muchas maneras posibles. Sin embargo, ahí la dificultad radica en el tiempo. Responder 30 preguntas en 90 minutos da un promedio de 3 minutos por pregunta. Entonces en esta parte hay que ser veloces. Después un pequeño porcentaje es el que clasifica a la prueba regional. En la prueba regional el formato es distinto porque ahora se trata de 4 preguntas de desarrollo en donde se pide dar una argumentación a cómo se llega a la respuesta, o dar una demostración, algún hecho, o explicar de manera detallada algún procedimiento. Generalmente, y la prueba nacional también tiene el mismo formato. En la prueba regional se premian con 3 medallas: medalla de oro, plata y bronce. Los medallistas de oro en la prueba regional son los que pasan a la prueba nacional, y en la prueba nacional se compite con el mismo formato, 4 preguntas de desarrollo, y también tienen sus premiaciones: medallas de oro, plata y bronce, y mención honorífica también. Es importante resaltar que en estos tipos de prueba regional y nacional se evalúan 4 tipos de problemas que corresponden con problemas de aritmética, de álgebra, de geometría y combinatoria. Uno de esos 4, uno por cada sección, por así decirlo. Entonces es importante familiarizarse con estos tipos de problemas que tocan diversas áreas de las matemáticas. ¿Cuáles son los requisitos para participar en esta tutoría? Primero, evidentemente hay que estar cursando primero o segundo año de bachillerato, séptimo octavo grado. Reconocimientos base no hay muchos, realmente es simplemente conocer la matemática de primaria, sumar números enteros, restar números enteros, multiplicar y dividir números enteros. Lo mismo con fracciones, y ya, eso es lo básico. Se necesitan algunos materiales, entre ellos que el estudiante tenga una computadora, o bien sea una laptop, tablet o teléfono inteligente que tenga conexión a internet y la aplicación de Zoom instalada, porque como veremos más adelante, estas tutorías se van a dar de forma virtual con la plataforma de Zoom. Ahora,
Ahora bien, con el temario, como ya había mencionado anteriormente, estas pruebas se caracterizan por tener problemas de 4 áreas de las matemáticas, las cuales son aritmética o teoría de números elemental, combinatoria, álgebra y geometría. Al final vamos a dar un ejemplo de algunos de esos tipos de problemas para que se vayan haciendo una idea, pero el objetivo de la tutoría va a ser estudiar cada uno de estos temas por 3 semanas. En la duración de las 12 semanas vamos a dedicar las primeras 3 semanas a estudiar problemas de aritmética, las siguientes 3 semanas a estudiar problemas de combinatoria, las siguientes 3 a estudiar problemas de álgebra y las siguientes 3 a estudiar problemas de geometría. ¿Qué se ve en los problemas de aritmética? ¿De qué trata eso? Los problemas de aritmética tienen que ver con la divisibilidad de números enteros, con mínimo común múltiplo, descomposición de factores primos, resolver algún tipo de problema donde las variables involucren números enteros, es decir, todo lo que tenga que ver con números naturales enteros y lo que tiene que ver con la descomposición de factores primos. Para la parte combinatoria, estos son problemas de conteo en su mayoría, sin embargo no se restringen a esos nada más, son diversos problemas que tocan algunas áreas de las matemáticas discretas. Eso puede ver con muchas cosas, por ejemplo con configuraciones, con hallar una de múltiples soluciones a un problema o dado el caso hallarlas todas. Vamos a estudiar lo que son los principios de la suma, el principio del producto, el principio de las casillas, algunas configuraciones, coloraciones, y si nos da tiempo podemos estudiar juegos de estrategia que son a veces son comunes en pruebas de tipo nacional. Por último, para los problemas de geometría, en primer y segundo año tiene que ver exclusivamente con problemas que tienen que ver con área y perímetro de figuras planas. En algunos casos también, sobre todo en segundo año, se ponen problemas que tienen que ver con ángulos y rectas. Tiene que ver con los conceptos de ángulos alternos internos, opuestos por el vértice, ángulos suplementarios, etcétera. Esos conceptos los vamos a revisar y vamos a resolver muchos problemas que tienen que ver con eso. Realizarán 100% online. Constarán de un trabajo autónomo y una parte de explicación de contenidos. Tranquilos, si no pudieron asistir los días sábados, quedarán grabadas y serán montadas en la plataforma Google Classroom, medio por el cual nos estaremos comunicando con ustedes y compartiremos cualquier material adicional. También podrán comunicarse con nosotros por correo electrónico o por WhatsApp, donde crearemos un grupo para la clase. Nos podrán escribir de lunes a viernes entre las 8 de la mañana y 5 p.m. para cualquier duda o cualquier pregunta. Ahora vamos a mostrar de qué va un poco esta tutoría. Vamos a practicar un poco. Recuerda siempre leer bien la pregunta, entender qué te estás pidiendo el problema, atacar el problema, responder la pregunta y después proceder a explicar, organizar tus ideas y explicar la respuesta. Entonces, el primer problema que vamos a ver tiene que ver con un problema de aritmética o teoría de números. El problema dice lo siguiente: problema 16 de una prueba de tipo canguro. Un número natural tiene 3 dígitos. El producto de los 3 dígitos es 135. ¿Cuál es el resultado de sumar los 3 dígitos? En principio, hay que aprovechar la característica de selección simple de estas preguntas, porque en este problema no aplica, pero en otros problemas podría ser que una de las estrategias es probar cada una de las respuestas y ver cuál es la posible. En este caso, eso no lo podríamos hacer porque la pregunta es cuál es el resultado de sumar los 3 dígitos. Entonces necesitamos necesariamente conocer cuáles son esos 3 dígitos. Y esos 3 dígitos, números del 0 al 9, en este caso el 1 al 9, que multiplicados den 135. Entonces un primer paso tendría que ser, bueno, hallemos los divisores de 135 y vamos a ver, combinándolos, cómo podemos encontrar 3 de ellos que multiplicados, 3 de ellos que sean dígitos entre 1 y 9, y que su multiplicación de 135. Entonces cuando descomponemos en factores primos tendríamos 135 entre 3 daría 45
45 lo podemos volver a dividir entre 3, eso da 15. 15 otra vez se puede dividir entre 3, da 5, y 5 entre 5, 1. Entonces aquí tenemos el 3 como un factor primo elevado a la 3 y el 5 como otro factor primo. Tenemos que combinar cada uno de estos factores, estos 3 y este 5, para obtener así, bueno, tres números que multiplicados den 135. Una manera podría ser, por ejemplo, combinar los dos de los 3 que hay y escribir 135 como 9 por 3 por 5. Esos son tres números que son dígitos entre 1 y 9 y su multiplicación es 135. Realmente fíjense que el número natural no lo podemos determinar porque existen 6 maneras distintas de organizar estos tres dígitos. Sin embargo, como la pregunta es sumar los tres dígitos y la suma es conmutativa, no importa el orden en el que aparecen estos en el número. Entonces lo que hacemos sería sumar 9 más 3 más 5, 9 más 3 es 12, 12 más 5 17 y marcamos la respuesta 17. Vamos a revisar ahora el siguiente problema. Este problema, como ya podrían intuir, es un problema de geometría plana. La pregunta es hallar el área del cuadrilátero ABCD. En la tutoría vamos a hablar de cómo se denotan esos cuadriláteros o los triángulos. Ese AB significa que la distancia entre A y B es 11, ese BC significa que la distancia entre B y C es 7 y así sucesivamente. Realmente el cuadrilátero no conocemos una fórmula general para hallar el área de un cuadrilátero. Sin embargo, una estrategia muy común utilizada en geometría, sobre todo para resolver problemas de área, es descomponer la figura, ¿okay? Como vamos a estudiar a continuación, descomponer la figura en figuras más simples en las que sí podamos obtener el área. Por ejemplo, nosotros sabemos que nos dicen que el ángulo en A y en C son rectos. Eso significa que si trazamos la diagonal BD, como se muestra ahora en la figura, dividimos el cuadrilátero en dos triángulos, y no solo en dos triángulos, son dos triángulos rectángulos. Y como es un triángulo rectángulo, esos dos catetos, es decir, los lados de menor longitud, si nos paramos en el triángulo de abajo, estoy hablando del lado AD y el lado AB, esos dos lados corresponden respectivamente a la base y a la altura. Y como ya sabemos, la fórmula para hallar el área de un triángulo es base por altura entre 2. Entonces, lo que hacemos en este caso es hallar el área de ese triángulo multiplicando el lado de A por el lado AB y dividiéndolo entre 2. Eso daría 33 medios. Lo podemos dejar en fracción. Ahora, repetimos el procedimiento para hallar el área del triángulo de arriba. Y lo que hacemos al final es sumar las dos áreas y ya tenemos el área del cuadrilátero. Entonces, repitiendo el procedimiento, tendríamos que el área del triángulo BCD corresponde con 7 por 9 entre 2, es decir, 63 entre 2. Y cuando sumamos 33 medios con lo anterior, obtendríamos 96 entre 2, y 96 entre 2 es 48, marcamos respuesta 48. Veamos ahora un problema de álgebra. Esta es la pregunta 30 de una prueba canguro. Dice, en una tienda de mascotas se sabe que el costo de dos gatos es el mismo que el de un loro y un perro juntos. El costo de 3 loros es el mismo que el de un gato y un perro juntos. Y el costo de un loro y un gato y un perro es de 60 bolívares. ¿Cuál es el precio en bolívares de un perro? Generalmente cuando hablamos de problemas de álgebra, hablamos de traducir un problema verbal en una ecuación o un sistema de ecuaciones. Entonces aquí podemos identificar tres variables que son el costo de un loro, el costo de un gato y el costo de un perro. Realmente solo nos preguntan por el costo del perro. Sin embargo, el problema tiene tres variables y de hecho con lo que nos plantean podemos escribir tres ecuaciones. Por ejemplo, leyendo la oración que dice
el costo de dos gatos es el mismo que el de un loro y un perro juntos, lo podemos escribir llamando G al precio de un gato, a L el loro de un loro y a P el costo de un perro. Entonces podemos escribir la ecuación 1 como 2G es igual a L más P. De manera análoga podemos escribir dos ecuaciones para las siguientes oraciones. El precio de 3 loros es igual a el del gato más perro, y la última que dice que el costo de un loro, un gato y un perro es de 60 bolívares, se escribiría como L más G más P igual a 60. Entonces la idea es manipular estas ecuaciones para hallar el valor de P. Quizás sea necesario hacer algunas sustituciones. Esto se puede hacer de varias maneras. Por ejemplo, una podría ser reemplazar la ecuación 1 en 3, que dice L más P es igual a 2G, y en la ecuación 3, donde dice L más P, reemplazarlo por 2G. Eso me permite entonces simplificar el problema a una ecuación de una variable, donde tendríamos ahora que 2G más G es igual a 60. Eso es lo mismo que decir que 3G es igual a 60, y dividiendo entre 3 tenemos que el costo del gato es 20 bolívares. Si hacemos lo mismo con el loro, es decir, si reemplazamos ahora G más P, la ecuación 2, en la 3, tendríamos entonces que L más 3L es igual a 60, 4L es igual a 60, L es igual a 15. Y ahora, teniendo la información de cuánto es el costo de un loro y el costo de un gato, podemos reemplazarlo en cualquiera de las ecuaciones que hemos planteado antes para hallar el costo del perro. Por ejemplo, yo podría reemplazarlo en la tercera ecuación. Tendríamos entonces que 15 más 20 más P es igual a 60, y restando al otro lado, al otro miembro, deducimos que el costo del perro es 25 bolívares. Entonces marcamos la opción E, 25. Por último, vamos a revisar un problema de combinatoria. El problema dice lo siguiente: ¿cuántos números de dos cifras son tales que el dígito de la derecha es mayor que el de la izquierda? En este caso, podemos descomponer el problema en partes y después sumar cada una de esas partes. Por ejemplo, nos están pidiendo, hay que reconocer la estructura, nos están pidiendo por cuántos números de dos cifras. Entonces estamos hablando de un número de dos cifras donde la cifra de la decena tiene que ser menor que la cifra de la centena, porque el problema dice que la cifra de la derecha, el dígito de la derecha tiene que ser mayor que el de la izquierda. Entonces podemos empezar diciendo, bueno, podemos descomponer esto en casos. Por ejemplo, cuando el número empieza en 1, cuando el dígito de la izquierda es 1, ¿cuántos dígitos mayores que 1 hay? Bueno, del 2 en adelante, del 2 al 9, y de 2 al 9 hay 8 números. 8 números, cuenten bien. Bueno, hacemos lo mismo para cuando el número empieza en dos cifras, hay 7 números mayores que 2. Lo mismo cuando empieza en 3, hay 6 números. Cuando empieza en 4 hay 5, en 5 4, etcétera, etcétera, etcétera. Y entonces al final la respuesta sería, por cierto, en 9 no puede haber, porque si el número empieza en 9, ninguno de los dígitos de la derecha que coloquemos va a superar el 9, porque el 9 es el mayor dígito posible. Entonces al final tendríamos que sumar los números del 1 al 8, porque son 8 números que empiezan por 1, 7 números que empiezan por 2, 6 números que empiezan por 3, y así sucesivamente. La suma de los números del 1 al 8 se puede hallar, por ejemplo, sumando 1 más 8, 2 más 7, 3 más 6, 4 más 5, todos esos dan 9. Estamos sumando 9 4 veces, 9 por 4 es 36, y marcamos la respuesta, que es 36. Bueno, esa ha sido la clase de hoy. Espero que hayan aclarado sus dudas sobre el contenido y la modalidad de la tutoría.
Recuerden contactarnos por el correo info@fundacionmotoresporlapaz.org, seguir en las cuentas de Twitter e Instagram que se muestran en pantalla, y también les dejamos el teléfono de contacto por si quieren tener un contacto más directo. Así que les deseamos un feliz día o una feliz tarde y que estén bien. Nos vemos.